les comenté, ¿no es cierto?, que íbamos a hablar todo lo que tiene relación a la patología vesicular, ¿no es cierto?, del árbol biliar. Acá. Bien. Entonces nos corresponde el tema o capítulo, ¿no es cierto?, de patología de la vesícula, ¿no es cierto?, y del árbol biliar. Igual está directamente relacionado con lo que es la patología hepática. Bueno, primero tenemos que saber que la vesícula, ¿no es cierto?, tiene una víscera, un receptáculo en forma de pera, ¿ya? Perdón. Que está ubicada siempre a nivel de la fosa vesicular, ¿ya? Puede tener diferentes orientaciones, pero siempre está en ese lugar, en el segmento 5, ¿no es cierto?, de lo que es la clasificación de Coniao, ¿ya? Por el borde inferior, ¿ya? O la cara inferior, a ese nivel. Es un receptáculo que almacena bilis, ¿ya? Una cantidad aproximada de 50 ml, ¿ya? Esta cantidad de bilis, ustedes saben que cuando uno hace la ingesta de alimentos, cualquier tipo que sea, siempre va a empezar a trabajar, ¿no es cierto?, con el tema de los lípidos precisamente, ¿ya? En cuanto a una emulsión de las grasas, ¿ya? Cosa que es muy importante porque de esa forma se puede llegar, ¿no es cierto?, a asimilar todo lo que es lo ácido graso, ¿ya? O gran parte de ello. En su proceso también interactúa lo que es en lo que es el jugo pancreático, que también interfiere, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la absorción de nutrientes, que ocurre a nivel del duodeno, ¿ya? Aparte, tenemos que tener en cuenta que la vesícula tiene tres partes fundamentales. Una es que el fondo, que es la parte, ¿no es cierto?, más libre, ¿ya? Tenemos el cuerpo y cuello, ¿ya? O bacinete. El bacinete siempre es la parte más angosta, ¿ya? Más estrecha, y que se continúa con el conducto cístico, ¿ya? Que este conducto cístico se va a unir con la vía biliar común, que es la que nosotros medimos en ecografía, y nos va a formar lo que es el colédoco, ¿ya? Son tramos bastante cortos entre el conducto cístico y la vía biliar común, ¿ya? Prácticamente a veces uno lo que no logra distinguir a veces muy bien los conductos porque son muy, muy cortos, pero lo que es el colédoco es bastante más largo, ¿ya? Eh, el fondo está cubierto por el peritoneo y lo que es el bacinete y el cuello están adosados, ¿cierto?, a lo que es la cara inferior del hígado, ¿ya? A la cápsula hepática, ¿ya? Por lo tanto, lo que vemos como fondo siempre va a tener o va a tener distintas posiciones, según cuánto tenga de ayuno el paciente, ¿ya? Ustedes saben que el ayuno hace que la vesícula se distienda, ¿no es cierto?, esté represionada, esté bastante más grande, ¿ya? Cuando hay ingesta de alimentos, esta vesícula se va a achicar porque ya va a empezar a trabajar con la emulsión de los lípidos. Lo que es importante hay que tener en cuenta es que la pared vesicular es bastante fina, ustedes ya lo han visto en ecografía, en imágenes, y esta no debe pasar los 3 milímetros, ¿ya? Se establece un umbral de 3 milímetros para definir, ¿no es cierto?, el grosor de la pared. El tamaño también de la vesícula, como lo dije recién, va a variar según cuánto tenga de ayuno el paciente, ¿ya? Cuánto haya, ¿no es cierto?, transcurrido desde la última ingesta de alimentos. En términos generales, uno determina que una vesícula no debe pasar los 10 centímetros de longitud, ¿ya? O sea, el tamaño puede alcanzar unos 10 centímetros perfectamente, pero mayor a eso ya uno puede sospechar de algún tipo de proceso inflamatorio, ya a nivel de la vesícula. Y que no debe pasar más allá de los 3 centímetros de diámetro transverso, ¿ya? Principalmente entre las dos medidas, uno con lo que más se queda es con la de los 10 centímetros, ¿ya? Hay veces que las vesículas pueden llegar perfectamente a los 9 centímetros y la pared de la vesícula se ve bastante fina, ¿ya? Pero si ya ve una vesícula que ya tiene una medida longitudinal de unos 13 centímetros, uno ya tiene que inmediatamente sospechar de una patología inflamatoria, ¿ya? Porque hay un aumento a nivel, ¿cierto?, intraluminal de lo que es la presión, ¿ya? Al haber una presión interna de la vesícula hace que las paredes, ¿no es cierto?, aparte de engrosarse, van también a distender más lo que es el diámetro longitudinal. El conducto cítico, yo le dije que se une al conducto hepático común para formar el colédoco,
y el colédoco, ¿no es cierto?, se une con el conducto pancreático principal, que, ¿no es cierto?, que es el conducto de Wilson, desembocando en lo que es la ampolla de Vater, ¿ya? Ahí, a nivel del duodeno, la segunda porción. Entonces la vesícula, prácticamente la única función o principal, ¿no es cierto?, es de reservorio para la bilis, ¿ya? Por eso que se decide extirparla, ¿ya? Sin pensarlo mucho cuando hay algún tipo de patología. En los pacientes con colelitiasis puede haber migración de algunos cálculos hacia las vías biliares, generando una obstrucción parcial o completa y con una posible infección sobreañadida. O sea, pudiéramos encontrarnos en etapas más avanzadas de secundario a una colelitiasis, una colangitis aguda, que es una infección, ¿no es cierto?, de las vías biliares, ¿ya? Producto de que nunca se trató a tiempo lo que es la colelitiasis. Ustedes saben que la colelitiasis es la patología principal del árbol biliar, ya es la más frecuente, la más común, a cualquier edad, puede dar a cualquier edad, ya sea incluso en edad pediátrica, ¿ya? Ustedes no lo olvidan, lo que es la colelitiasis puede darse también en edad pediátrica, ¿ya? Pero es más frecuente obviamente en los pacientes mayores, ¿ya? Entonces, cuando uno de estos cálculos, ya que están a nivel de la vesícula, generan cierta obstrucción, de por sí, cuando no hay un tratamiento adecuado, ya, porque previo a eso también va a haber un aumento de la presión de la vesícula, después de la obstrucción va a haber, ¿no es cierto?, una dilatación de la oclusión de las vías biliares. Entonces, de esa forma se puede llegar en un tiempo quizás no menor a una infección, ¿no es cierto?, de las vías biliares, ¿ya? Que ya eso es igual, o sea, bien preocupante porque hay que tratarlo lo más rápido posible, ¿ya? La ecografía es la prueba de elección para la valoración inicial de patología vesicular y de la vía biliar, ¿ya? Tanto de la vía biliar intrahepática como extrahepática, ¿ya? Ya sabemos que la vía biliar intrahepática yo la voy a ver cuando esté anormalmente dilatada, ¿no es cierto?, cuando hay ductos en el espesor del parénquima hepático, ¿ya? Que si yo le coloco el doble color, no van a tener señal color. Entonces yo de esa forma sé que eso corresponde a vía biliar intrahepática, ¿ya? Se considera como el gold standard para patología de vesícula biliar, porque gracias al artefacto que genera, ¿no es cierto?, a la sombra acústica, ¿no es cierto?, de los cálculos, ¿ya? Yo inmediatamente sé que eso corresponde a una colelitiasis, ¿ya? Entonces, sin necesidad de un agente de contraste, ¿ya? Como lo que es la ATC. Incluso yo le dije que la ATC a veces se puede pasar por alto pequeños cálculos de baja densidad, que nunca lo va a mostrar, ¿ya? Porque no tiene un componente cálcico, sino que son cálculos de colesterol, ya que tienen menor densidad. Entonces la vesícula con la ecografía tiene un buen, ¿no es cierto?, diagnóstico. Perdón, un segundo. Ya, siguiendo. Ahora, las otras técnicas, ¿no es cierto?, complementarias, como la TC y la resonancia, son bastante útiles cuando ya la ecografía no tiene o no es concluyente con la patología, ¿ya? Hay patologías, por ejemplo, que uno puede sospechar si el paciente viene con algunos signos de ictericia, que tiene relación con una obstrucción, ¿no es cierto?, a nivel de las vías biliares, y yo no encuentro el factor obstructivo, obviamente tengo que pasar a una de estas dos técnicas, ¿ya? La más apropiada, yo les dije recién que sería la resonancia magnética, donde yo estudio dirigidamente, ¿no es cierto?, lo que es la vesícula, ¿no es cierto?, el árbol biliar, con la angioresonancia, ¿ya? Que me imagino que eso habrá hablado los Cristian o Camilo. Y es donde yo, aparte, como tengo una buena resolución de contraste, igual yo necesito un agente de contraste para ver lo que es la vesícula y la árbol biliar. Yo solamente uso secuencias ultra pesadas en T2, de tal forma que yo pueda ver muy brillante, ¿no es cierto?, muy intenso lo que es la vesícula y las vías biliares, principalmente la vía biliar extrahepática, ¿ya? Entonces ahí yo puedo evaluar, ¿no es cierto?, si hay algún cálculo oculto, principalmente a nivel del conducto hepático, ¿no es cierto?, o hepatocolédoco distal, ¿ya? Que ustedes saben que la ecografía puede que tenga limitancias en ese sector, una por la profundidad, ¿no es cierto?, a la que está, y segundo, por el meteorismo intestinal que pudiera haber, ¿ya? En esos casos resulta muy útil, por ejemplo, la resonancia. En el caso de la TCE puede resultar muy útil cuando yo vea una masa en la vesícula y yo no logro con la ecografía determinar muy bien los límites de esta lesión, ¿ya?
estamos hablando ahí de un carcinoma vesicular. Entonces, para eso yo obviamente tengo que hacer una TC de otra forma de ver, ojalá un TC completo, de ver, ¿no es cierto?, la extensión neoplástica, ¿no es cierto?, del carcinoma vesicular, y también para poder planificar un tratamiento, ¿ya? Uno habla de etapificar. Entonces, inmediatamente yo veo si hay diseminación secundaria en otras partes. Bueno, la vesícula, ustedes saben que está asociada a un gran número de problemas médicos. Entre ellas destaca, ¿no es cierto?, cuando el paciente va inmediatamente a urgencia con un cuadro, ¿no es cierto?, de tipo cólico biliar, un dolor a nivel del hipocondrio derecho, ya recurrente, frecuente, solamente dolor, ya sin fiebre. Entonces, ahí el tratante, en este caso el urgenciólogo, inmediatamente va a sospechar de un cálculo en la vesícula, o sea, de una colelitiasis, ¿ya? Pero como en los hospitales, o en realidad en todas las partes de Chile, no se cuenta con ecografía como examen de urgencia, estamos hablando de horas fuera, ¿no es cierto?, de la jornada normal de trabajo, o sea, estamos hablando de la madrugada, qué sé yo. Se hace esperar, obviamente, quizás al otro día y se hace la exploración ecográfica. Pero hay cuadros que no pueden esperar mucho, una porque el paciente igual refiere mucho dolor, o también igual hace ¿no es cierto? Uno, si va a la parte privada, está pagando, qué sé yo. Entonces hay cuadros como, por ejemplo, la colecistitis, que ya corresponde a un proceso más agudo, ¿no es cierto?, del cólico biliar, en donde la vesícula se inflama, ya hay un proceso inflamatorio por medio, donde la vesícula tiene las paredes engrosadas, ya hay algunos síntomas de fiebre, ya, etcétera. Entonces, necesita obviamente hacerse una ecografía, ¿ya? Por lo menos acá en Arica, la clínica Fleming está haciendo ecografías de urgencia y se han dado buenos resultados con esta modalidad de tecnólogo médico con radiólogo, ¿ya? También podemos encontrar ictericia obstructiva, que igual, ¿no es cierto?, tiene relación con un factor obstructivo a nivel de las vías biliares, que en este caso no hay una buena movilidad de lo que es la bilis, una buena salida de lo que es la bilis, sino que hay un estancamiento de la bilis, de tal forma que los conductos se dilaten, ¿ya? Y eso obviamente genera que un cambio, ¿no es cierto?, en el tono de la piel y en los ojos. Igual puede haber una pancreatitis asociada. Una pancreatitis también es bastante importante, no es algo menor, donde puede haber, ¿no es cierto?, producto también de un cálculo a nivel del colédoco, formarse una pancreatitis que en este caso eh, esté afectando en la parte epigástrica, y también el hipocondrio derecho. Bueno, los signos y síntomas más comunes para los estados mencionados anteriormente corresponden primero al dolor, que es como lo más frecuente, ¿ya? Los típicos cólicos biliares. La ictericia, que tiene relación con una obstrucción mecánica, en este caso hay un factor obstructivo a nivel de las vías biliares, que nos deja, ¿no es cierto?, el adecuado paso de la bilis. Y la fiebre, que tiene relación con la colecistitis, pues eso es, ¿no es cierto?, inflamatorio agudo, ¿ya? El sufijo itis, y las colangitis, que tiene que ver con una infección eh, secundaria, ¿no es cierto?, en la colecistitis, probablemente, ¿no? Bueno, dentro de los signos gráficos más buscados, lo que uno tiene que saber como operador es que ante la sospecha de una patología biliar, uno tiene que primeramente ver si hay presencia de litiasis. ¿Ya? Ustedes saben que la vesícula, al ser anecoica, de pared fina, tiene un contenido homogéneo. Entonces, si yo veo algo diferente a ello, ¿ya? Lo primero que uno tiene que pensar es que pueda corresponder a una litiasis, ¿ya? Pero para ello, usted tiene que saber que las litiasis generan sombra acústica posterior, un artefacto característico, beneficioso para determinar que eso es litiasis y no es otra cosa. Y segundo, que los cálculos tienen que moverse, ¿ya? Los cálculos tienen que moverse. Aparte, tenemos que manejar el concepto de signo de marco gráfico positivo, donde hay una hipersensibilidad a la cierta compresión, ¿no es cierto?, sobre el área de dolor, principalmente el hipocondrio derecho, ¿ya? Es un signo bastante característico donde uno inmediatamente puede sospechar de una colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque la pared está tan engrosada de la vesícula, aparte la presión que hay dentro de la vesícula, es tanto que si yo paso el transductor por sobre el hipocondrio derecho, inmediatamente me va a generar una hipersensibilidad, ¿no es cierto?, a la compresión, incluso al paso del transductor solamente.
¿ya? Entonces uno habla ahí de marfil ecográfico positivo, ¿ya? Eso también tenemos que reportarlo nosotros como operadores. Si nosotros determinamos que hay un marfil gráfico y aparte tenemos los signos de una colecistitis, todo orienta, ¿no es cierto?, a que efectivamente resulta ser una colecistitis aguda litiásica, ¿ya? Profe, Sí, dígame. y en el caso de que, disculpe mi hijo, en el caso de que la estructura que usted visualizado en el eco de sombra acústica importante como en esta imagen, pero no se mueva, por mucho que uno cambie al paciente de posición. Es que cuando, no se mueve, cuando el cálculo no se mueva, ¿ya? No es que no se mueva, sino que está como atrapado, fijo, o una Estaría habla de impactado. enclavado, impactado. Ah, Entonces, ya. eso va a generar lo que es la presión intraluminal, porque la bilis ya no va a salir, ¿no es cierto? No va a salir por el cístico, sino que se acumula, se acumula, se acumula, y toda la cantidad de bilis que hay va a generar lo que es el aumento de tamaño de la vesícula, y la pared va a engrosarse. Entonces, lo que tú me dices de un cálculo impactado tiene directa relación con el marco ecográfico positivo que vamos a encontrar. En los cálculos que se muevan, y ahí yo no voy a ver pared engrosada, no voy a ver, ¿no es cierto?, acúmulo de bilis. Por lo tanto, ahí yo, más probable es que yo no vea marco ecográfico, por lo tanto no va a haber colecistitis, sino que va a ser una colelitiasis típica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Manuel? ¿Sí? Disculpe. Sí, profe, ahí me quedo clarito. Ya. En todo caso, un ratito más. Ya. Lo otro importante es la posible dilatación del colédoco. Ustedes saben que al haber una obstrucción, también puede haber una dilatación del colédoco que supera los 7 milímetros y que estaremos quizás viendo una posible coledocolitiasis. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una litiasis a nivel del colédoco. También un engrosamiento de la pared vesicular, que ya dijimos que no debe pasar los 3 milímetros. Si sobrepasa eso, estamos en presencia de un engrosamiento. Presencia de líquido perivesicular, y esto ya en casos ya más avanzados, ¿no es cierto?, más de mayor afección, ya a nivel de la vesícula, donde yo veo, ¿no es cierto?, líquido, que debiera verse anecoico, incluso hipocoico, porque como tiene un contenido, ¿no es cierto?, incluso inflamatorio, infeccioso, no es para que tengan algunos detritus. Ustedes saben que los detritus, así como lo vimos en lo que era el absceso hepático, tienen algunos ecos internos dentro de lo que es la cantidad de líquido anecoico. Entonces uno habla de hipocoico, ¿ya? Y por último, siempre, bueno, lo que uno trata de ver es que no hay ninguna masa asociada, ¿ya? Generalmente los carcinomas de vesícula biliar se detectan en etapas bastante avanzadas, ¿ya? Hay veces que puede empezar con una cole simple, una colelitiasis simple, y cuando ya el paciente se captar, paciente de tercera edad, acude por el mismo dolor y uno ve con el transductor y mira inmediatamente una masa en lo que respecta a la fosa vesicular, en el segmento 5 que reemplaza la vesícula. Entonces la vesícula ya no se ve, sino que hay una masa en su lugar. Entonces obviamente es un carcinoma de vesícula biliar. Esta es una cole simple, ¿eh? Colelitiasis simple, cálculos que generan sombra, la pared fina, no hay una impresión en aumento de tamaño de la vesícula, ¿ya? Bueno, con respecto a la preparación del examen, como es parte, ¿no es cierto?, del protocolo de ecografía abdominal, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que el requerimiento básico para hacer el examen es que tenga un ayuno el paciente, un ayuno de 6 a 8 horas, ¿ya? Primero es por lo que dije recién, de que la vesícula se prepara para lo que es la digestión de alimentos. Si yo tengo un ayuno, la vesícula se va a llenar de bilis, se está preparando, pero si yo hago una ingesta de alimento de algún glúcido, yo voy a ver que la vesícula se va a colapsar y se va a achicar. Y va a pasar esto que está acá. Va a tener una pared engrosada, ya una vesícula de menor cierto diámetro, ya de menor espesor, y a esto se le denomina vesícula postprandial, ¿ya? Después después de la ingesta de algún alimento, ¿ya? Eso es normal que pase, ¿ya? Cuando no es normal es cuando el paciente ya venga en ayuna y de repente viene con la pared, como lo hablamos la otra vez, y eso ya puede ser patológico. Entonces, para cerciorarnos bien de eso, uno que hace puede citar al paciente inmediatamente el otro día siguiente y que siga la misma medicación en el ayuno y comprobar si realmente la pared tiene ese aspecto, ¿no es cierto? O realmente el paciente se olvidó que había comido algo antes y generó esta imagen, ¿ya? Entonces, el principal, en este caso,
propósito del ayuno es que yo pueda ver la vesícula distendida. Ese es el principal propósito. Ahora, si el paciente ya está operado y viene a una ecografía abdominal, puede que yo le haga el examen igual, porque ya la vesícula está operada, está extirpada, entonces ya no es el objetivo de estudio. Entonces yo posiblemente, si yo hago una correcta evaluación al paciente con el transductor y veo que no hay tanto gas tampoco, tanto gas intestinal, que me entorpece, yo perfectamente podría continuar con el examen y hacer el examen, ¿ya? Pero, como les dije recién, el principal propósito del ayuno es que la vesícula se da así, extendida, ya, aumentada, ¿no es cierto?, de tamaño, pero dentro de límites normales, ¿ya? Entonces, evalúa de mejor manera la vesícula biliar y también evita, ¿no es cierto?, artefactos de gas intestinal, ¿ya? Hay menos meteorismo. Bueno, lo que dije yo, que la pared no debe superar los 3 milímetros. Ahí tenemos la vesícula biliar, que tiene una pared engrosada, miren ahí, una pared de 5,7 milímetros. ¿Ya? No se ve una vesícula pequeña como esta, sino que es una vesícula de mayor tamaño, y aparte tiene un contenido de nivel ahí. ¿Mm? Pero lo principal que quiero mostrar en esta imagen es que la pared vesicular está engrosada y uno la mide de esa forma, en eje transverso, donde mide acá 5,7 milímetros, por lo tanto hablamos de una vesícula de pared engrosada. ¿Cómo se ubica la vesícula? Bueno, primeramente con el transductor de baja frecuencia de 3,55 MHz se hace un barrido o una exploración bajo el reborde costal inferior derecho, primero haciendo imágenes longitudinales, ¿ya? Oblicuas. Ya acuérdense que esto es longitudinal y está un poquito oblicuo. Entonces yo ahí veo la estructura de forma de pera, piriforme, que es la vesícula biliar, ¿ya? Uno puede verlo inmediatamente así, sabiendo, ¿no es cierto?, anteriormente que la vesícula es una estructura anecoica con refuerzo acústico posterior, ¿ya? Y de contenido homogéneo, en condiciones normales, ¿ya? La idea es siempre verlo en longitudinal y transversal, no solamente en longitudinal. Acuérdense que hay que ver todos los puntos, ¿ya? El cuello, el fondo, ¿no es cierto?, y el cuerpo. El paciente se le pide inspirar, así como la ecografía abdominal, y mantener, ¿no es cierto?, el aire profundamente. Y adicionalmente se pueden hacer estudios, ¿no es cierto?, tanto en el decúbito supino como en el lateral izquierdo. Es importante siempre hacer lateral izquierdo, a pesar de que no se vea nada en el decúbito supino, hay que hacer siempre la mirada en lateral izquierdo, porque hay, o pueden haber cálculos ocultos en el cuello, en la parte, ¿no es cierto?, más angosta o más estrecha, que con el lateral izquierdo se pueden mover. Entonces ahí uno puede determinar realmente si la vesícula está o no con cálculo, ¿ya? Ahora, cuando hay sospecha de que hay un cálculo y de repente con el lateral izquierdo no lo veo, puedo incluso colocarlo en puro en el paciente. Y colocar el transductor por debajo, de la forma que levanta un poco la cadena, ¿no es cierto? Y hago, ¿no es cierto?, igual la apnea y hago el barrido correspondiente. Siempre hay que buscar el mayor, en este caso, diámetro longitudinal, o la vista longitudinal verdadera. De tal forma de que uno igual, si vea una imagen inmediatamente grande, pueda medir, ¿no es cierto?, el diámetro máximo de la vesícula biliar, que no debe sobrepasar los 10 centímetros, ¿ya? Está la exploración, ¿no es cierto?, bajo el borde costal inferior derecho, longitudinal oblicuo, de tal forma de ver, ¿no es cierto?, la estructura biforme de vesícula biliar, ¿no es cierto?, con refuerzo acústico posterior, ¿ya? Ustedes ya saben que está siempre relacionada con lo que es el hilo hepático, donde está la triada portal, la vena porta, el colédoco y la arteria hepática, ¿ya? Estas dos corresponden a la oreja en el Mickey Mouse y la vena porta a la región de la cara. Está en el modo B, bueno, este es el signo de la exclamación, en realidad esto se usa cuando el operador está recién aprendiendo lo que es el estudio ecográfico, la técnica ecográfica, de tal forma de que no se equivoque, ¿ya? Donde la vesícula corresponde a la parte, ¿no es cierto?, alta del signo de exclamación, y la vena porta corresponde a la parte baja, es decir, al punto, ¿ya? Ese es el signo de exclamación. La técnica de exploración se hacen ya pistas longitudinales y transversales, ¿no es cierto?, imágenes adquiridas de forma dual, ¿ya? La forma de ver el eje largo, el eje corto, la pared vesicular, el contenido, ¿no es cierto?, interno. Las porciones, ya tenemos acá la región del cuello, neck, ¿no es cierto?, el body, cuerpo y fundus o fondo. Esta es la región, ¿no es cierto?, libre que se tiende a mover, ¿ya? A medida que, ¿no es cierto?, que si tiene un buen ayuno o no. Importante ver la región del cuello, ¿no? Está acá lo que es la región del infundíbulo, ¿ya? La parte más estrecha, donde acá puede haber un cálculo impactado, ¿ya?
obviamente si hay algo ahí raro, se le va a dar sombra, ¿ya? Lo importante también es conocer que hay pliegues. En la vesícula pueden haber pliegues, pueden haber uno, dos, pero siempre van a estar dirigidos a nivel, ¿no es cierto?, de lo que es la división entre lo que es el cuello y lo que es el cuerpo, ¿ya? Como hasta acá. Pero cuando tenemos una variante, ¿no es cierto?, de tipo anatómica, podemos ver un pliegue acá en la parte del fondo, ¿ya? Y a eso se le denomina gorro frígido, vesícula en gorro frígido, ¿ya? Es una variante anatómica, no es nada patológico. Incluso a veces los médicos luego ni la nombran en los informes, ¿ya? Porque es una variante, no es nada patológico. Pero para que ustedes las conozcan, que puede haber una apariencia ecográfica de este tipo. Bueno, siguiendo con las patologías, ya tenemos la colelitiasis, que corresponde a la litiasis inicial de la vesícula biliar. En ecografía ustedes ya saben que se ve una imagen hiperecogénica, móvil, con sonda acústica ya posterior, ¿no es cierto? Aquí litiasis menores de 5 milímetros pueden a veces no producir sombra, ¿ya? Al ser primero pequeña y de menor densidad, pueden quizás que no produzcan tanta sombra, ¿ya? Pero lo principal es que se muevan, ¿ya? Si están adosadas a la pared, ustedes saben que eso puede corresponder a un pólipo, ¿ya? Que es un crecimiento, ¿no es cierto?, en el revestimiento interno de la pared, ¿ya? O es otra cosa. En la tomografía pueden tener una variancia en lo que es la densidad, ¿no es cierto? Pueden tener calcificaciones asociadas, ¿ya? Por eso que ahí pueden verse por tomografía, cuando tienen un mayor componente cálcico, pero cuando son hipodensas de colesterol, pueden pasar desapercibidas, o sea, se pueden obviar. Y como les decía yo, a veces la ecografía no es un examen de urgencia, eh, eh, por lo menos en la parte pública, ¿ya? Pero le hacen un TC, pero el TC puede que no muestre nada, pero el paciente sí va a tener la misma molestia. Entonces, es indispensable, ojalá, adquirir con el tiempo la ecografía en los roles de turno. Y ojalá también, como vemos la modalidad de tecnólogo médico con radiólogo, y de que son tecnólogos médicos bien entrenados, y que a futuros se dé esta modalidad en la parte pública. Todavía no se da, ¿ya? Entonces así uno puede hacer el protocolo, ¿cierto?, básico de ecografía abdominal y determinar que hay cálculo de la vesícula y que es el dolor del paciente, ¿no? No hay necesidad de darle radiación al paciente, demás, ¿no es cierto?, para ver el cálculo de la vesícula. La resonancia magnética, bueno, en los sistemas públicos hay resonancia magnética ahora, ¿ya? Yo diría que en varios hospitales públicos del país, pero igual el examen se demora más, ¿no es cierto?, tiene mayor, la secuencia dura entre 4 o 5 minutos. Igual está un tema de la claustrofobia, ¿ya? Hay varios puntos. Con la ecografía, básicamente se puede determinar, ¿no es cierto?, una colelitis así, sin procesos inflamatorios, ¿ya? Bueno, la resonancia multiestructurada, ¿no es cierto?, o elemento hipointenso de morfología redondeada, la luz vesicular. Nuevamente ahí está la colelitis en lo que es el ultrasonido, es una imagen hiperecóica o hiperecogénica, con sombra acústica, ¿no es cierto? Y que idealmente tiene que moverse, idealmente, o sea, todos tienen que moverse. ¿Cuándo no se va a mover? Cuando un cálculo esté impactado, ¿no es cierto?, en un lugar estrecho, ¿ya? Como en la región del cuello, ¿ya? A nivel del bacinete. Pero aún así la ecografía tiene una bastante exactitud, ¿no es cierto?, en lo que es el diagnóstico, ¿ya? Es la técnica gold standard para colelitiasis. Siempre es importante valorar algún grado de obstrucción, ¿ya? Por eso es importante cambiar el paciente de decúbito supino a decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué a decúbito lateral izquierdo? Porque si yo tengo un cálculo, por ejemplo, acá, que está en el bacinete, que se ve impactado, aparenta estar impactado, se supone que yo el paciente lo giro para allá, en esa dirección, lateral izquierdo. Entonces lo más obvio es que este cálculo salga para allá. Y eso es lo que pasó. El cálculo salió de lo que es la región del bacinete y tiene movilidad, ¿ya? Por lo tanto, es un cuadro que puede esperar, un cuadro, ¿no es cierto?, de tipo coloquial que puede esperar para la cirugía. Pero si es un cálculo impactado y que genera, ¿no es cierto?, algún engrosamiento de la pared, ¿no es cierto?, con cierto aumento de tamaño de la vesícula, ese cuadro no puede esperar. Entonces necesita cirugía, ojalá, luego, ¿ya? Tenemos un aspecto, ¿no es cierto?, de colelitiasis, donde vemos un cálculo único, podemos tener más cálculos, ¿no es cierto?, con su típica supraacústica, móviles, ¿ya? Acá demostrando que este cálculo también está móvil,
podemos tener otro aspecto de presentaciones, donde vemos múltiples cálculos, numerosos cálculos pequeños, ¿ya? Ahí ven, con sombra y con baja sombra, ¿te fijan? Menor cantidad de sombra acústica, pero siempre móviles. La correlación con la tomografía, cuando tenemos cálculos de mayor densidad, ¿no es cierto? Vemos que se define muy bien con la tomografía, con la TC, miren. Se ven bastante independientes, ¿ya? Lo que no puedo hacer con la TC es, ¿no es cierto?, hacer el estudio dinámico y valorar si ese cálculo, por ejemplo, que está en la parte más estrecha, se mueve, ¿ya? A veces, obviamente, cuando yo veo un cálculo impactado en el bacinete, yo en etapas iniciales yo quizás no voy a ver un engrosamiento de la pared al tiro, pero si de repente pasan algunas horas, puede que se vea un engrosamiento de la pared. Entonces es importante tener en cuenta que la ecografía es la técnica, ¿no es cierto?, estándar para lo que es la patología de la vesícula, ¿ya? Pero en otro lado hay solamente TC, escáner, 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 ¿ya? Algunos cálculos que tienen mediana densidad se logran ver ahí con la tomografía, pero los que tienen muy poca densidad, esas pasan desapercibidas. Miren acá tengo, ¿no es cierto?, otras técnicas, como por ejemplo la resonancia magnética, donde veo imágenes tipo intensas en el lumen vesicular, ¿ya? Igual la vesícula se ve de pared fina, hay múltiples imágenes litiásicas en el interior de la vesícula. Ahí está lo que es el conducto hepático, ¿ya? Probablemente sea cístico. Y lo otro importante es que la resonancia especifica en una imagen más ruidosa. Incluso no se logra determinar cuántas imágenes hay o un tamaño real de cada cálculo, ¿ya? Tendría que ser una imagen de mayor resolución. Pero, ¿qué pasa? Que la resonancia no puede entregar mejores resoluciones espaciales, ¿ya? Sí, de contraste, porque inmediatamente acá yo veo la vesícula, ¿no es cierto?, en secuencia T2, FAT-STAT, ¿ya? FAT-STAT, porque la grasa, miren cómo se ve, negra. Eh, Puedo, ¿no es cierto?, saber, ¿no es cierto?, que esos cálculos. ¿Mm? Acá pequeños cálculos con alguna densidad específica que se logran demostrar con la TC. Igual la grasa, bueno, se ve eh, de menor densidad, que eso es normal, ¿ya? También puede tener otro aspecto de presentación, que es el signo de PES, pared ecosombra, en donde yo voy a ver, ¿no es cierto?, estas tres líneas, ¿ya? Acá están las líneas. Tengo la primera línea, o el primer arco, ¿ya?, que corresponde a la pared de la vesícula. El segundo arco, que corresponde a todo el acúmulo de cálculos que hay ahí, ¿no es cierto? Hay múltiples cálculos que prácticamente ocupan todo el lumen de la vesícula, todo el lumen de la vesícula, y la tercera sombra, que corresponde a la sombra acústica generada por estos, ¿ya? Ese es el signo de pared ecosombra, signo de PES, ¿ya? Hay otro aspecto de presentación en donde yo prácticamente voy a ver una vesícula que me va a generar en toda su extensión una sombra acústica, ¿ya? No es que no esté la vesícula, sino que tiene ese aspecto de presentación. Entonces es importante tener en cuenta que también se puede dar de esa forma. Después tenemos otro aspecto donde vemos la vesícula biliar en porcelana, ¿ya? Esto ocurre cuando la pared de la vesícula tiende a calcificar, ¿ya? Miren ahí, toda la pared bastante engrosada, ¿ya? Miren acá en la TC cómo está la pared marcadamente radiopaca, ¿ya? Y la vesícula biliar la va a mostrar así. Ya no van a ver las tres líneas, sino que inmediatamente voy a ver de la pared toda la sombra acústica generada, ¿no es cierto?, hacia los planos profundos, ¿ya? Obviamente la vesícula porcelana se asocia con algunos cálculos, pero como es tan gruesa la calcificación, ¿no es cierto?, a nivel de la pared, prácticamente la imagen de los cálculos se puede borrar. Y otra imagen, como por ejemplo la radiografía de abdomen simple, donde yo veo una vesícula, en este caso a nivel del hipocondrio derecho, donde yo veo la silueta, ¿no es cierto?, de esa vesícula de porcelana, ¿ya? No así los cálculos, no lo veo, pero sí veo, ¿no es cierto?, que eso corresponde a la silueta de la vesícula biliar de aspecto de porcelana. Son pocos los casos de vesícula de porcelana, no son muchos, ¿eh? Más frecuente es así, en etapas más avanzadas, ¿ya?, del cuadro de colelitiasis o así, mucho más frecuente, perdón.
así, ¿ya? Múltiples cálculos de variados tamaños. Miren acá, qué llamativo hay acá, miren. ¿Por qué se ve esa imagen ahí en la radiografía de abdomen simple? Pensando que es el mismo paciente. ¿Puede ser un cálculo de Santina? Cálculo. Pero es un cálculo, ¿no? Es una imagen de abdomen simple. ¿De Santina o no? Piensen un poquito, ¿cómo es la técnica de abdomen simple? La de radiografía. ¿Cómo se toma la radiografía de abdomen simple? Punto medio entre la apófisis cifoide y la sínfisis púbica. ¿Ya? Pero ¿cómo es qué veo en la imagen del abdomen simple? ¿Cómo veo la estructura del abdomen? ¿Superpuestas? Eso es como se saca. Muy bien, superpuesta. Entonces, ¿qué pasó acá? Es difícil que la radiografía de abdomen simple no te muestre un cálculo de baja densidad. Si el escáner no lo puede ver, mucho menos la radiografía. ¿Qué pasó ahí? ¿Aire en el colon que se superpuso? Eso, muy bien. Probablemente sea, ¿no es cierto?, una imagen del intestino que se superpuso a ese nivel. Ustedes saben que la radiografía es superposición de estructuras. En el plano, por ejemplo, acá estamos en el plano antero-posterior, ¿ya? O posterior-anterior, porque la radiografía abdomen simple se toma, ¿no es cierto?, de manera posterior-anterior. Entonces, acá un gas intestinal se superpuso a la vesícula de porcelana, ¿ya? Por eso que se ve así, ¿ya? Entonces acá hay una superposición. En cambio, acá en la TC yo no veo superposición porque yo lo veo de forma axial. Incluso puedo hacer reconstrucciones multilineares. En la ecografía, bueno, pudiera haber quizás un intestino molestando, pero igual yo lo veo separado, ¿ya? De lo que es la vesícula. Pero la radiografía no es simple, no. Entonces, es una vesícula en porcelana solamente sin imagen, ¿no es cierto?, llamativa en el interior, ¿ya? Esto es superposición. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí está. Sí, sí, pues es una radiografía, no es, ¿ya? Bien, incluso ahí viene, si se superpone en la costilla, ¿eh? Ya, sigamos. También puede tener otro aspecto de presentación, pero acá solamente no habla de una colelitiasis, sino que habla de una vesícula con barro biliar, donde vemos un nivel líquido-líquido, ¿ya? Un líquido anecoico y un líquido más denso, que corresponde más que nada a una bilis más espesa, ¿ya? Ahí está el nivel formado, miren ahí. Y este barro biliar también tiene que moverse, ¿ya? También tiene que moverse. No es operable, salvo cuando este barro biliar sea en muchas grandes cantidades y de alguna forma obstruya lo que es también el paso de la bilis más líquida, ¿ya? Que pueda generar, ¿no es cierto?, una colecistitis también, pero ya sería una colecistitis no de cálculo, sino que alitiásica, ¿ok? Entonces eso es lo que es el barro biliar. Después podemos tener otras patologías a nivel de la pared de la vesícula, donde vemos un crecimiento, ¿no es cierto?, en el revestimiento interno de la vesícula.
que sobresale. Ahí tenemos lo que es la pared vesicular con este crecimiento polipoideo. Uno habla de un pólipo vesicular. Ahí hay uno, ahí hay otro, ¿ya? Que la idea es que no sobrepasen los 10 milímetros, o sea, que no sean mayores de 1 centímetro, ¿ya? Muchos cirujanos optan por hacerle seguimiento cuando son menores a 1 centímetro. La idea es, ¿no es cierto?, hacerlo con seguimiento con ecografía, basta y sobra, no es necesario una resonancia magnética, sino que una ecografía, ¿ya? De tal forma que si sobrepasa los 10 milímetros, uno ahí, en este caso, el tratante cirujano decide operar, ¿ya? En algunos casos, para quedarse más tranquilo, a veces los cirujanos operan antes, ¿ya? Y le dicen al paciente, miren, le explican, y el paciente dice, no, mejor opérenme. Entonces, el cirujano llega y opera, no hay problema con eso, ¿ya? Lo importante es diferenciar entre un pólipo y un cálculo. Los pólipos siempre están adosados a la pared, ¿no es cierto? Generalmente son depósitos de colesterol, ¿ya? Que están a nivel de la pared interna. Y lo importante es que como si están adosados es que no te van a tener movimiento. O sea, si yo coloco el paciente ya sea en prono de cúbito lateral izquierdo, no voy a tener, ¿no es cierto?, un desplazamiento de esta imagen. Siempre van a estar en el mismo lugar, ¿ya? La idea también es medirlo, ¿ya?, a nivel de sus bases, de tal forma de que yo pueda, ¿no es cierto?, entregar la medida correcta de cada uno de los pólipos, ¿ya? Y aparte, colocarle Doppler, ¿ya? Al estudio Doppler, la idea es que no tengan un patrón vascular, ¿no es cierto?, que tengan un patrón hipovascular. Eso orienta más a que sea un pólipo más benigno que maligno, ¿ya? Se supone que al superar los 10 milímetros uno puede o sea, la literatura habla de que pudieran tener un riesgo de malignidad asociado, ¿ya? Por eso es que se hace la colecistectomía preventiva, ¿ya? O extirpación de vesícula. Ya cuando vemos un pólipo ya tremenda, ¿no es cierto?, de mayor tamaño, ¿no?, que sobrepasa, ¿no es cierto?, los 2 centímetros, ya eso, bueno, obviamente requiere cirugía, y todo lo que se saque del cuerpo igual se va a biopsia, así que si tiene algún posible cáncer, ya igual se le hace el tratamiento correspondiente, ¿ya? Pero la idea es siempre controlarlo con ecografía, y otro importante también es que hay que tener en cuenta los números. Si el pólipo es único, solitario, igual se dice que tiene mayor probabilidad de que sea, o sea un precursor de algo maligno. Y cuando tengo múltiples, pues, generalmente son pólipos de alto concentrado de colesterol, ¿ya? Y tiene un aspecto más benigno, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los errores durante la exploración de la vesícula biliar? Es que ustedes saben que lo que es la colectividad, sí, uno lo logra determinar mediante un cálculo que genera sombra acústica, pero hay otras estructuras que generan sombra también, pero de aspecto no tan nítida, ¿no es cierto?, sino una sombra sucia, ¿ya? Pero muchos operadores que están recién entrando en lo que es en la técnica ecográfica, o pueden, mejor dicho, confundirse lo que es la sombra intestinal con respecto a la sombra acústica del cálculo, ¿ya? Lo importante para eso es hacer la exploración, el barrido, tanto en longitudinal como en transversal, de tal forma de que uno valore la parte interna de la vesícula, que no se vaya a confundir, ¿ya? De que sea un gas intestinal. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces el duodeno, que es el que pasa por ahí, ¿ya? Puede estar muy pegado a lo que es la vesícula, ¿ya? Muy cercano a lo que es la vesícula. Entonces, al estar muy cercano, de cierta manera, como que la vesícula tiende a tener una curva más pronunciada a nivel de la pared, y el operador puede suponer, obviamente, con esa imagen de que esa sombra sea de algo interno de la vesícula. Probablemente entonces él suponga que sea un cálculo. Pero para eso, como le dije recién, hay que hablar muy bien cómo son las sombras, que la sombra sea nítida, que no sea sucia, que no sea así tan difuminada. Y aparte, el peristaltismo, que, ¿no es cierto?, ustedes saben que todo lo que es sistema digestivo tiene un cierto peristaltismo, cierto movimiento. Entonces uno tiene que esperar un poquito a que se mueva algo, ¿no es cierto?, de tal forma de que, y suave, ¿no?, bastante suave, de que eso es intestino, ¿no es cierto?, y por lo tanto es gas intestinal, ¿ya? Eso en cuanto a la exploración de la vesícula, en cuanto a los errores. Bueno, hay algunas causas en cuanto no, o que tienen relación cuando uno no visualiza la vesícula. La más frecuente, obviamente, es las colecistectomías previas. Por eso es importante preguntar e interrogar al paciente al inicio, ¿no es cierto?, del estudio, ¿ya?, si tiene antecedentes quirúrgicos.
También puede ser por contracción fisiológica, donde ya dijimos que si no hay un buen ayuno, ¿ya? La vesícula se va a ver muy colapsada, incluso prácticamente imperceptible, y la pared va a estar más gruesa, entonces no hay una buena visualización de la vesícula. Y aparte con todo el gas intestinal tampoco se va a ver muy bien. Entonces uno puede suponer que la vesícula no está, ¿ya? Una vesícula biliar de pared fibrosa. Ya, esto ocurre cuando hay colelitiasis que ya llevan tiempo, ya llevan un tiempo prolongado como, como hallazgo, ¿no es cierto? Y patológico, obviamente, y esto se hace crónico, ya se hace crónico, se empieza a pasar de colelitiasis simple a una, ¿cierto? Una colecistopatía o colecistitis crónica, ¿ya? Donde lo crónico hace que sea más chico, lo agudo siempre va a ser grande, un tamaño de la vesícula muy grande. Lo que es colecistitis crónica va a ser una vesícula de tamaño reducido, pequeña, porque ya lleva tiempo, ¿ya? Incluso puede llegar a atrofiarse la vesícula, de tal forma que la pared va a ser más gruesa, más fibrosa, más hiperecogénica, y va a haber poco lumen, va a haber poco, ¿no es cierto?, poco contenido biliar. ¿Ya? Entonces uno habla de una vesícula esclerotrófica. Es igual puede, más frecuente igual de encontrarlo, pero la idea también es reconocer que sea vesícula y que no sea otra cosa. ¿Ya? Y lo importante es tener también un buen equipo. Si el equipo no es tan bueno en cuanto a detalle, puede pasar por alto y a veces uno puede suponer que la vesícula no está. Lo otro importante es que puede haber una vesícula llena de aire o colecistitis enfisematosa. Esto no es tan frecuente, ¿ya? Pero puede pasar. Ustedes saben que si tiene aire o enfisema, no sé si no hay enfisema, el aire va a generar de por sí un artefacto de gas. Entonces puede de cierta manera excluirse, ¿ya? Pero es poco frecuente. La genesia de la vesícula, esto sí que es muy poco frecuente. O sea, prácticamente no, hay un porcentaje muy ínfimo, ¿ya? En donde la genesia de la vesícula no, o sea, es poco probable que sea, ¿ya? Siempre va a tener estos hallazgos descritos anteriormente, donde vemos la colecistotomía previa, la contracción fisiológica, la vesícula va a ser fibrosa o esclerotrófica, ¿ya? La genesia de la vesícula entonces es muy poco frecuente. Ahora, con respecto a las vías biliares, ¿ya? Ustedes ya saben que tenemos la vía biliar extrahepática y la intrahepática. La intrahepática yo la voy a ver cuando esté patológica, ¿no es cierto? La extrahepática tengo que medirla siempre a nivel de la triada portal, ¿no es cierto? En el hilo hepático. Entonces, uno ya sabe que buscando lo que es la triada portal, voy a ver el signo del Mickey Mouse con la vena porta, ¿no es cierto?, en el centro, y con las dos orejitas que corresponden al colédoco o hepatocolédoco y lo que es la arteria hepática. Una vez que yo hago el giro, ¿no es cierto?, de perpendicular con respecto a esta posición, yo voy a ver los conductos, ¿no es cierto?, de forma más alargada, de tal forma de la vena porta de mayor tamaño, y por encima siempre lo que es el colédoco, ¿ya? La arteria hepática siempre se va a entrecruzar entre estas dos. Aparte, tengo que colocarle doble, de tal forma de discriminar bien que esto corresponde al colédoco. Y medirlo, ¿ya? Bueno, ustedes saben que el colédoco, al ser una estructura muy fina, en condiciones normales, al ser una estructura muy fina, puede ser o resultar difícil de localizar. Por esto es importante que el paciente tiene que tener un buen ayuno, igual, ojalá, para evitar todo el tema del gas intestinal, ¿ya? Entonces se hace la medición del calibre de la vía biliar extrahepática, del hepatocolédoco, en donde yo no debo superar los 7 milímetros, ¿ya? En cuanto al calibre o al ancho, ¿ya? Cuando está por sobre este valor, uno ya dice que está dilatado, ¿no es cierto? Algo está pasando en ese sector, ya sea ahí, ¿no es cierto?, o en el colédoco más distal, intrapancreático. Por ejemplo, esto es lo que pasa cuando hay obstrucción, ¿ya? Cuando el colédoco está dilatado, generalmente se ve que se encuentra obstruido en algún segmento, principalmente la obstrucción mayor puede darse a nivel intrapancreático, donde yo tengo que el colédoco, ¿no es cierto?, que pasa y llega a la cabeza del páncreas. Yo veo ahí una imagen densa, ¿no es cierto?, que no tiene tanta sombra, pero es densa y redondeada y probablemente sea un cálculo, ¿ya? Entonces hablamos de una coledocolitis. Acá, miren, acá genera un poquito más de sombra,
¿ya? Quizá haya que ajustar un poco más la ganancia, o el rango dinámico, pero acá, miren, acá genera un poco más de sombra, y ahí vemos el conducto bastante dilatado, ¿no es cierto?, aumentado de calibre, ¿ya? Que corresponde a una coledocolitis, ¿ya? Y acá no, pues acá tengo un coledoco normal, ¿ya? Que mide, bueno, acá mide no es milímetros, ¿ya? Es una, igual está aumentado, pero hay que tener en cuenta que los pacientes que estén colecistectomizados, como dice acá, pueden tener una medida que sobrepase los 7 milímetros, ¿ya? Porque cuando se hace la extirpación de la vesícula, alguien tiene que quedar como de alguna forma cumpliendo lo que es el rol de la vesícula, que vendría siendo lo que es la vía biliar extrahepática o el hepatocolédoco que queda. ¿Mm? Entonces, por eso que es común a veces encontrar aumento de tamaño de lo que es el hepatocolédoco una vez que se extirpe la vesícula, ¿ya? Y puede alcanzar valores mayores a 7 milímetros, ¿ya? Colecistectomía previa, ¿ya? Acá no hay colecistectomía, sino que hay un cálculo en el coledocolitis. En colecistectomía muy antigua incluso se pueden llegar a estos valores. Miren. Cuando ya ustedes me imagino que saben que antes se operaba cirugía abierta, ahora se opera, ¿no es cierto?, mediante la laparoscopía. Entonces, las técnicas han cambiado, pero antiguamente podían llegar quizás un poquito mayor a los 2 centímetros. Pero hoy en día es difícil, ¿no? Es difícil que parezca una vía tan prominente. Igual, si vemos una vía biliar así de ese tamaño, ya sea que ya haya sido operada de vesícula, igual hay que hacerle la exploración hasta el páncreas, siempre, porque hay que hacerle el mayor esfuerzo para ver que no haya ningún cálculo, ¿no es cierto?, residual o nuevo a nivel del coledoco. Bueno, tenemos también los quistes de coledoco, ¿ya? Los quistes de coledoco ya es otra patología asociada a coledoco, ¿no es cierto?, que ya no hay una obstrucción, ¿ya? ¿No es cierto? No tengo un factor obstructivo como un cálculo, sino que tengo una formación quística, ¿no es cierto?, dependiente de lo que es el hepatocolédoco, ¿ya? Si se fijan acá, este es un paciente pequeñito, ¿ya? De bajos años, ¿no es cierto? Pero acá vemos la vesícula biliar, bastante piriforme, y acá veo, ¿no es cierto?, una imagen de aspecto quístico, que tiene relación con el conducto hepático o hepatocolédoco, ¿ven? Y ahí, ¿no es cierto?, bueno, se le colocó acá la vesícula biliar, y acá toda la región que corresponde al colédoco que tiene aspecto quístico, ¿ya? Este es el quiste o denominado quiste de colédoco, ¿ya? Es una dilatación congénita de la vía biliar extrahepática, ¿no es cierto? Dilatación congénita, ¿no es cierto?, que es una malformación, y que tiene relación con una anomalía de la unión biliopancreática, ¿ya? Entonces hay una mala unión a nivel de lo que son los conductos hepáticos, ¿no es cierto?, biliar con los conductos pancreáticos. Hay una clasificación bastante utilizada que es la clasificación de Dani, donde vemos distintos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Podemos tener esas presentaciones, ¿ya? Con la ecografía se puede llegar a determinar algún tipo de tipo, o sea, perdón, algún tipo de clasificación, sí, se podría llegar. Pero obviamente la imagen que me entrega el mayor campo de visión, o de alguna forma más anatómica, ¿ya? Podría ser quizás la resonancia magnética. Antiguamente nosotros hacían estudios contrastados, por ejemplo acá tengo una radiografía de abdomen, ¿ya?, con medio contraste, ¿ya?, donde era un poco más invasivo, pero con la resonancia magnética ya tenemos menos invasividad. Aquí dije que no utilizamos medio contraste endovenoso. El solo hecho de tener una secuencia de alta potenciación T2 deja de bastante líquido. Pero con la ecografía, bueno, para pacientes neonatos, ¿no es cierto?, se puede valorar muy bien. ¿Ya? Aparte que son pequeñitos, el traductor se puede cambiar de convexo a lineal, como en esta imagen de acá, miren. Entonces, de esa forma obtengo una mayor resolución, mayor detalle de lo que es el quiste de colédoco. Con respecto a los tipos, ¿ya? Tenemos la tipo 1, que tenemos una dilatación fusiforme de todo lo que es el conducto hepático común, es la más frecuente, ¿ya? Tenemos a la tipo 2, donde tenemos una especie de divertículo que nace en este caso, o depende del conducto o hepatocolédoco, ¿ya? Un divertículo ahí, aspecto sacular, que depende de lo que es el hepatocolédoco. La tipo 3, donde tenemos una dilatación
sacular ahí cercano a lo que es a la llegada a la ampolla de váter, ¿ya? Uno habla de un coledococele, ¿ya? Un coledococele. Muy cercano, ¿no es cierto?, a la llegada de lo que es a la ampolla de váter, ¿ya? Y la tipo 4, ¿ya? Donde vemos múltiples dilataciones tanto de la vía biliar extrahepática, como acá, el aspecto quístico, como también de la vía biliar intrahepática. Acá estamos viendo lo que es la vía biliar intrahepática. Dilataciones quísticas múltiples, ¿ya? Tanto intra como extrahepática. Bueno, de todas ellas, la más frecuente es la tipo 1, ¿ya? De hecho, en la imagen de acá es tipo 1, ¿ya? Fusiforme, ¿ya? Estas necesitan cirugía, sí o sí, porque igual tienen un riesgo asociado de malignidad a futuro, no inmediato, pero a futuro tienen un riesgo asociado de malignidad. Hay estudios que señalan esa afirmación, ¿ya? Bueno, la coledocolitis ya lo dije recién, que se refiere a la presencia de cálculo en el conducto colédoco. Pueden ser de manera primaria o secundaria, ¿no es cierto? Las primarias se ven en la producción de cálculos de tal manera que estos obstruyen o estenosan la vía biliar, ¿ya? Hay cálculos que bajan, ¿no es cierto? Y logran, ¿no es cierto?, una cierta obstrucción a nivel de los ductos, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una dilatación de la vía biliar, va a haber también, posiblemente más adelante, un cuadro histérico, donde yo voy a ver también dilatación de la vía biliar intrahepática. También puede ser de forma secundaria, en donde yo, una vez que, en este caso, tenga el paciente ya operado, ¿no es cierto?, un paciente post-colecistectomía, voy a ver que también, tras la operación, algunos de los cálculos migró, en este caso, al conducto colédoco, principalmente en el colédoco distal o intrapancreático. Entonces, tengo esas dos causas que ven los cálculos con la típica sombra acústica. Tenemos, miren, un gran cálculo, coledocolidiasis, ¿no es cierto?, con dilatación, ¿no es cierto?, del colédoco, ¿ya? Y bueno, cuando son operados, a veces se le hacen estudios con angiografía, ¿no es cierto?, con rayos X, ¿ya? Y con medio contraste, de tal forma de ver de forma más rápida cuántos cálculos, aprovechando que está recientemente operado, ¿ya? Miren ahí, hay uno, dos, ¿ya? Y por densidades dentro del trayecto del hepatocolédoco. Bueno, tenemos causa de obstrucción biliar. La primera de ellas es la coledocolidiasis, que no sé si es un factor obstructivo importante de un cálculo. Podemos tener enfermedades biliares congénitas, como en este caso los quistes de colédoco, que según la clasificación de Totani, la más típica, la más frecuente es la tipo 1, la fusiforme. Podemos tener colangitis, una infección, ¿no es cierto?, de carácter agudo a nivel de las vías biliares, que se pueden producir por causas infecciosas, parásitos biliares, algunas colangiopatía por VIH, ¿ya? Son las más típicas. Las neoplásicas, un colangiocarcinoma, el cáncer de la vía biliar se denomina colangiocarcinoma. También puede tener relación con un carcinoma de la vesícula biliar, donde en este caso, si al haber un cáncer a nivel de la vesícula, esta se puede extender obviamente a través de los ductos biliares y generar también, ¿cierto?, un colangiocarcinoma. Las metástasis también. Y lo otro importante es que puede haber una compresión extrínseca, ¿no es cierto? Bueno, al tener una pancreatitis, ¿ya? También puede haber una obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía biliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pancreatitis, en este caso focal, a nivel de la cabeza pancreática, ya puede generar, ¿cierto?, una compresión en la vía biliar, y eso obviamente va a generar una dilatación de la vía biliar, ¿ya? Tanto extra como intrahepática. Entonces las pancreatitis igual van a generar cierto grado de ictericia. Hay algunas neoplasias también como el carcinoma ampular. Ustedes saben que lo que es el conducto colédoco llega, ¿no es cierto?, a la ampolla de váter, y ahí se pueden generar algunos carcinomas ampulares, ¿ya? Que eso también va a generar una masa, ¿no es cierto?, que va a generar una compresión sobre el conducto y no va a dejar una adecuada liberación de la bilis, ¿no es cierto?, a este nivel. Por lo tanto, la bilis se va a acumular y va a generar también una obstrucción, ¿ya?, del contenido.
ven, por ejemplo, las vías biliares intrahepáticas dilatadas, donde ya deberíamos tener signos de ictericia. Ya miren acá las vías biliares cómo están dilatadas, son varias. ¿Ya? Si uno hace la mirada con la resonancia magnética, en una secuencia potencial T2 ultra rápida, donde tenemos la secuencia HASTE, o Hayes, vemos ahí, miren, todas las vías biliares bien marcadas, hiperintensas, ¿ya? Dilatadas, patológico. Secundario, miren acá abajo, a la llegada, ¿no es cierto?, al páncreas, tenemos un cálculo bien, en este caso distal, a nivel del colédoco intrapancreático, ¿ya? Donde tenemos también además un colédoco prominente, aumentado de calibre. Entonces vemos una coledocolidiasis con dilatación tanto intra y extrahepático. La colecistitis aguda, ya es otro cuadro, ¿no es cierto?, patológico de la vesícula, donde yo tengo una inflamación de la pared de la vesícula biliar. Ocurre en un tercio de los pacientes con colelitiasis. Ustedes saben que primero se inicia como una colelitiasis típica y después esta colelitiasis puede pasar a una colecistitis siempre y cuando un cálculo que esté presente en el lumen de la vesícula pueda generar un grado de obstrucción a nivel del bacinete de cuello. Un 90-95% es secundaria a la obstrucción persistente del bacinete vesicular y del conducto cístico, por un cálculo que provoca una inflamación de la pared vesicular con grados variables de necrosis e infección. Ya cuando hablamos de infección ya la cosa se vuelve más compleja, ¿ya? Pero principalmente es que cuando un cálculo está en un lugar bastante estrecho, ¿no es cierto?, donde la vesícula ya no va a tener salida, sino que va a tener un aumento en cantidad, va a generar aumento de presión, la pared va a engrosarse. Todo eso corresponde a una colecistitis aguda, ¿ya? Itiásica. Puede haber también un pequeño porcentaje donde voy a tener un 10, un 15% que son de tipo alitiásica, donde yo no voy a tener cálculos, sino que voy a tener, por ejemplo, una gran cantidad de barro, una vítima espesa que de alguna forma, ¿no es cierto?, me va a generar un cuadro obstructivo. Bueno, esto es como lo mismo, van a generar náuseas, vómitos, fiebre. Lo más importante también de la colecistitis es que va a generar una hipersensibilidad, ¿no es cierto?, en el hipocondrio derecho, donde yo voy a tener el signo de marco gráfico positivo, que siempre hay que indagarlo, ¿ya? Y aparte, ¿no es cierto?, si tengo algún grado de dolor, de hipersensibilidad a la presión, ¿no es cierto?, tengo que acompañarlo también, ojalá, con exámenes de laboratorio, donde de ellos voy a tener, ¿no es cierto?, una leucocitosis que me va a generar inmediatamente un cuadro inflamatorio, ¿ya? Y que va a tener directamente relación con lo que está pasando en el cuerpo. También puede haber una elevación de las fosfatas alcalinas y las transaminasas. Ahí también lo que pasa con el cálculo que está impactado, miren acá, está impactado a nivel de lo que es el cuello, ¿ya? Miren acá cómo está la bilis se acumula y genera una presión intraluminal, ¿ya? Y que esa presión se va a dirigir hacia la pared, de tal forma que la pared se va a engrosar y aparte la vesícula se va a dilatar mucho, superando los 10 centímetros. Entonces, importante saber o conocer el mal gráfico positivo, ¿ya? Máxima sensibilidad cuando se comprime directamente sobre la vesícula, incluso a veces cuando se hace la exploración, ¿ya? Entonces, los signos que hay que tener en cuenta es el mal gráfico positivo, una colelitiasis, ¿no es cierto?, un cálculo que esté dentro del lumen, probablemente en mayor frecuencia impactado, ¿ya?, que nos deje, ¿no es cierto?, la adecuada salida de la bilis. El aumento del tamaño de la vesícula biliar, que sobrepasa los 10 centímetros, ¿ya? En el plano transversal, que sobrepasa los 5 centímetros. Líquido perivesicular, sí, cuando la inflamación está bastante avanzada, miren acá, ahí tengo un contenido hipocoico, ¿ya? Digo hipocoico porque no es solamente líquido, sino que tiene algunos niveles de detritus alrededor, ¿ya? Entonces habla de colección perivesicular. Y aparte, ¿no es cierto?, como todo cuadro inflamatorio, se acompaña de edema de la grasa perivesicular, ¿ya? Eso es cuando está más avanzada lo que es la patología, ¿ya? Nuevamente, miren acá, tengo la vesícula biliar con un cálculo ahí que está probablemente impactado, de tal forma que la pared se empieza a engrosar, ¿ya? A medida que va avanzando el cuadro, la vesícula va aumentando de tamaño, miren, va aumentando de tamaño. El mal gráfico positivo, es lo mismo, ¿cierto? Cuando el transductor se hace pasar por el hipocondrio derecho y hay una hipersensibilidad
al paso de la presión del transductor. Tenemos otras técnicas diagnósticas, como por ejemplo la resonancia magnética, igual una secuencia potenciada entre dos, ¿no es cierto? Un cálculo de gran tamaño vienen ahí impactados, ¿no es cierto?, en lo que es la región del cuello, la pared de la vesícula sería más gruesa, el contenido vesicular que continúa el cálculo se ve más homogéneo, pero importante el tamaño de la vesícula, la pared engrosada y la impactación del cálculo. Hacemos una secuencia, ¿no es cierto?, dirigida a lo que es la patología biliar. Miren acá una secuencia TIC, ya, potenciada entre dos ultra rápida. Un cálculo igual impactado, la misma imagen, en lo que es el cuello. En la CT, bueno, ustedes saben que los cálculos a veces no se ven muy bien, especialmente cuando son de baja densidad, pero sí pueden mostrar algunos signos, como por ejemplo acá, inmediatamente uno ve que la vesícula está muy grande, ¿ya? Mucha cantidad de bilis interna, ¿no es cierto? Por lo tanto hay una presión intraluminal. Miren la pared como está engrosada, ¿ya? Acá en la última imagen está abajo, veo un poquito de edema perivesicular. Miren, la grasa no se ve tan oscura, sino que es un poquito más densa. Entonces todos esos signos aportan, ¿no es cierto?, a lo que es la colecistitis aguda, ¿ya? Después tenemos otro concepto que es la colecistitis alitiásica, que básicamente el 10% de la colecistitis se produce en ausencia de litiasis, ¿ya? O sea que ya no tenemos litiasis, sino que tenemos contenido más espeso, como este que está acá, que corresponde a barro biliar, ¿ya? Pero al tener un barro biliar denso, que de alguna forma obstruye, ¿no es cierto?, la salida de la bilis, igual va a generar un aumento de la presión intraluminal, quizás menor, pero la pared de igual manera se va a tender a engrosar, ¿ya? Entonces igual tenemos, ¿no es cierto?, una colecistitis aguda, ¿ya? Y lo otro importante es que a todos estos estudios inflamatorios siempre hay que agregarle doble color. En agregarle doble color yo voy a tener una hiperemia a nivel de la pared vesicular, que eso también es otro signo importante, ¿ya? Una hiperemia, una mayor señal color a nivel de la pared. La colangitis aguda, ustedes saben que corresponde a una infección, ¿ya? Una infección, ¿no es cierto?, de las vías biliares, principalmente podría provocarse por una Escherichia coli, ¿ya? Tiene un aspecto en forma de dilataciones oculares a nivel del parénquima, ¿no es cierto?, hepático, ¿ya? Corresponde, ¿no es cierto?, a una dilatación de la vilea intrahepática, también puede verse, ¿no es cierto?, asociado a colección perihepática y colección perisplénica en estadios más avanzados, ¿ya? En ecografía obviamente vamos a ver dilataciones de aspectos celulares, de aspecto quístico en algunos casos, ¿ya? Que no hay que confundir con los quistes de Coledo, por si acaso. Por eso es importante tener la clínica del paciente. Si fuera un paciente neonato, es difícil que tenga una infección, ¿ya? Es muy difícil. Pero si un paciente que tiene una enfermedad predisponente, como por ejemplo el VIH, puede tener, ¿no es cierto?, esta variancia ecográfica. Tiene más peso, ¿ya? Entonces acá tengo quizá, se ve como un hígado más grande, parece. Y miren acá el vaso como está grande. ¿Ya? Una esplenomegalia, una hepatosplenomegalia con colección perihepática y perisplénica. Probablemente sea también, tienen de hecho a veces compromiso, en este caso en situaciones más complejas, con hipertensión portal incluso. Bueno, resumiendo algunos conceptos, ¿ya? En donde yo veo, por ejemplo, dolor, ¿no es cierto?, en el cuadrante superior derecho, ¿ya? En el hipocondrio derecho, vemos que en los casos de colelitiasis, la presentación es habitualmente sin fiebre, ¿ya? Es un dolor tipo cólico biliar. En los casos donde veo colecistitis, ¿ya? Colecistitis aguda, puede tener cierto grado de fiebre, ¿ya? Aparte, ¿no es cierto?, el marfil gráfico positivo. Y ya dijimos que acá voy a ver el engrosamiento de la pared, acá no. Y en el caso de las colangitis y la coledocolitiasis, voy a ver siempre asociada a ictericia, ya un cambio, ¿no es cierto?, en el tono de tipo amarillento, donde yo voy a ver dilatación, ¿no es cierto?, a nivel de la vía intrahepática y extrahepática, ya, por una obstrucción, ya. Entonces voy a ver ictericia y fiebre también asociada.
Por último, tengo otra patología que igual hay que mencionarla porque ya vimos los casos obstructivos de alguna forma, los casos inflamatorios. Esto ya no es inflamatorio, sino que esto es un adenocarcinoma, ¿no es cierto?, de la vesícula biliar, ¿ya? Que dije bien claro que muchas, muchas veces, con mayor frecuencia, tiene relación con cálculos que ya llevan tiempo en la vesícula biliar y que no han sido operados, ¿ya? Pacientes que no se han dejado estar y que de repente, con el pasado de los años, a la tercera, ¿no es cierto?, en la tercera edad, tienen un dolor ahí en ese lado y hay una descompensación, ¿no es cierto?, malestar general y baja de peso, etc. Entonces se le hace el estudio ecográfico, vemos una imagen así de tipo masa que reemplaza lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Se logran ver algunos cálculos todavía ahí en el interior de esa masa, ¿ya? Aparte, hay un engrosamiento de la pared en algunas ocasiones, ¿ya? Cuando está todavía avanzando hacia una imagen más tipo masa, ¿ya? Y también hay una hiperemia, ¿no es cierto?, vascularización a nivel de la periferia, ¿ya? También puede darse que este carcinoma cuando tenemos un pólipo grande. Ya dije, claro, que cuando tenemos un pólipo extremadamente grande, ya mayor, ¿no es cierto?, a 10 milímetros, hay más sospecha, pero cuando tengo un cálculo, perdón, un pólipo ya mayor a 2 centímetros, ya pudiera tener un pronóstico como esto, ¿ya? Que no es alentador, ¿no es cierto?, que ya se convierte en una masa, ¿no es cierto?, un carcinoma vesicular. Acá en la imagen vemos una masa de aspecto heterogéneo, de borde mal definido, que reemplaza la vesícula, importante ese concepto, que reemplaza la vesícula biliar, y que infiltra otro, el parénquima hepático, como está adyacente, ¿no es cierto?, al hígado, tiene mayor frecuencia de infiltración, ¿no es cierto?, por la cercanía que tiene con el hígado. Entonces, el parénquima hepático también se ve dañado, también se ve comprometido, ¿ya? Es bastante agresivo el carcinoma de la vesícula biliar. Ayer, como lo vimos en la clase de ayer, también es el que da más, o sea, si se presenta, el que da metástasis en el hígado en primera instancia, ¿ya? Por la cercanía que tiene con el hígado. Acá, por ejemplo, vemos cómo se comporta el doble color también con la masa, ¿ya? Por eso es importante detectar a tiempo lo que es la colitiasis y si hay, tratar de operar en un tiempo no menor, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Cuántos quedan? Don Ignacia, se conectó recién. Ya, vamos a ver un pequeño caso. Veamos si... Ya. Entonces ven toda la imagen, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ya. Ok, bien. Vamos a estudiar o sea, vamos a ver más que nada dirigidamente lo que es la vesícula, ¿ya? Ahí vemos la vía biliar, tiene una medición de calibre de 3 milímetros, ya es un calibre normal, con vesícula, no está colecistectomizado. Por debajo vemos la vena porta, no vemos coledocolitiasis, ¿ya? Bueno, acá el operador toma una sola imagen de la vía biliar, pero es porque igual él hace la exploración completa de lo que es el hepatocolédoco, y si no ve ningún cálculo, y aparte ven el calibre normal, entonces uno toma la imagen con la medición y listo, ¿ya? Después se pasa a la vesícula, ya la idea es verla en dual, y bueno, logró encontrar acá imágenes polipoidias pequeñas que no sobrepasan el centímetro, miren ahí, 4 milímetros, ya, a nivel del cuerpo, en longitudinal transversal. Ahí se nota otra imagen,
ahí la mide, ya, un segundo pólipo, ¿se fijan? Igual no sobrepasa centímetros, hay otra más, tercera, 3 milímetros, otra más, 6 milímetros, ¿ya? Todas en pared vesicular, o sea que el operador determina que no hay ninguna que se mueva, ninguna que haga sospechar que sea un cálculo de baja densidad, ¿no es cierto?, o de componente colesterol, ¿ya? Entonces, todas son dependientes de la pared. Por lo tanto, corresponden a, ¿me escucho? ¿Pólipo? Pólipo, muy bien, pólipos vesiculares, y uno habla de poliposis vesicular, ¿ya? Vamos a ver otro. Ya, ahí ven la paciente, bueno, ahí se ve el páncreas, vemos la viabilidad, miren cómo está, la viabilidad extrahepática, la medición del calibre, cómo está, de 8 milímetros. Está aumentado, ¿no? Número normal. Sí. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pone acá abajo el operador? Ah, esta es colecistectomizada. Customizada. Entonces, eso tiene parámetros normales. ¿Ya? Tiene parámetros normales. ¿Entiendes? Entonces, es algo normal. No hay ningún cálculo. Aparte, le hace un seguimiento. Miren acá el hepatocolédoco, no ve ningún cálculo residual, ni nuevo tampoco. Entonces, no hay obstrucción, no hay nada. ¿Ya? El paciente tiene su viabilidad normal. Postoperada. ¿Ya? Ya, acá vemos otro caso, otro paciente, un paciente ya con varias limitantes, parece, aquí dice, apnea limitada, incluso dice ahí intenso meteorismo intestinal, miren acá cómo hay meteorismo intestinal que genera esa sombra sucia, difuminada, el páncreas no se ve, ¿no es cierto?, porque hay mucho meteorismo, acá estamos en la región epigástrica, ahí podría quizás notarse un poco el páncreas en la vena mesentérica, pero prácticamente no está bien visualizado. Miren acá, se hace la medición de la vía biliar, se logra medir la vía biliar, mide 4 milímetros. Acá se insinúa lo que es la imagen de la vesícula. Me incluso impresiona quizá una calcificación ahí, pero no es así, sino que hay tanto gas que nos deja ver muy bien. ¿Ya? Y ya miren, se le hace una exploración ecográfica por vía intercostal. Si se fijan acá, vemos una costilla, que hay otra costilla, vemos una sonda acústica en la costilla, por lo tanto yo, si no tengo una buena apnea y no logro un buen descenso de los órganos, yo hago la mirada intercostal, entre costillas, como sea, ¿ya? De tal forma de ver la vesícula, ahí se logra ver un poco mejor. No está la precalcificada, sino que era artefacto, ¿no? De superposición de imágenes. Y acá miren, veo la vesícula que se ve bien, pero acá el operador dice que hay algunas imágenes de un patrón múltiple. ¿Ya? Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro. Se hace la medición, todo el orden de los 4 milímetros, incluso ahí coloca barro biliar. ¿Ya? O sea, probablemente sea barro biliar lo que está abajo. Tenemos si tomo otra imagen más.
Ahí está. Supino. Supino, miren, se movió un poquito. ¿Eh? Bien, entonces, acá lo más probable es que estén... Ahí. Lo más probable es que acá sea la imagen tomada en decúbito lateral. Miren acá. Decúbito lateral izquierdo, los cálculos se desplazaron acá con el contenido denso de barrio biliar. ¿Ya? Están a nivel del cuerpo. Miren, ahí. Y cuando el operador coloca al paciente en posición supina, que es lo que pone acá último, miren, ahí los cálculos, algunos, no todos, pero gran parte de ellos se ven ahí en ese sector, más a nivel del cuello. ¿Ya? Obviamente tiene relación con los movimientos del paciente. Entonces, supone o se concluye que en este caso tiene cálculos en la vesícula. ¿Ya? No generan tanta sombra, pero se mueven. Entonces son cálculos en la vesícula con la litiasis. ¿Ya? La pared se ve fina, no es cierto, no hay engrosamiento. Entonces el paciente viene por un cólico biliar. ¿Ya? Aparte, miren, ven cómo se ve todo en la imagen ahí del gas intestinal a nivel del colon sigmoide. Miren cómo no se logra ver muy bien lo que es la austra, sino que veo todo lleno de aire. ¿Ya? Entonces hay que tratar de hacer lo que sea para ver bien la vesícula. Veamos otro, a ver, el último. Ya. Miren acá, ahí veo la vesícula en dual. Fíjense que acá se ve una imagen que pudiera ser quizá un cálculo, pero si ustedes miran muy bien la imagen longitudinal, ven acá que ahí está la pared fina, y acá tiene una curva que se correlaciona con el cuello, ¿no es cierto? Aquí ustedes saben que el cuello es más estrecho, y ahí sigue la pared, ahí. Entonces, esto no es cálculo, sino que es parte, ¿no es cierto?, del sistema digestivo. Incluso genera un artefacto, ¿ya?, que vimos también que es el cola de cometa. Fíjense ahí. No es una sombra, sino que es cola de cometa. ¿A ver, no? ¿Sí? Y aparte, el operador hace la vista transversal y determina que no hay nada interno en la vista transversal. Y miren, esa misma imagen era la que se vio recién. ¿Ya? Acá tengo otra posición y se determina que no hay cálculo en la vesícula. ¿Ven? Y la vía biliar y de 3 milímetros. ¿Ya? Esta es la última. Otro equipo tiene un poquito más de detalle. Vía biliar 4 milímetros. Vesícula. Miren acá, vemos una imagen ahí de tipo. Ahí está usada la pared. Longitudinal TR. 5 milímetros. Pólipo. Doble color. Avacular. Prono. Sigue ahí, ven. Se puso un prono y sigue ahí esa imagen en la pared. Está determinando si
si era realmente un pólipo o no. Pero voy a mostrar el último, que este era lo que quería mostrar, ¿no? A ver, espera, chiquito. Este. Este sí que es el último, chiquillo. Ya. Aquí vemos otra imagen, otro paciente. Vía biliar, miren, 4 milímetros. Vesícula, tamaño longitudinal. ¿Cuánto mide? 114 milímetros, o sea, 11,4 centímetros. Aumenta de tamaño, mayor de 10 centímetros. En el eje longitudinal vemos imágenes de tipo cálculo en su interior con sombra acústica. Miren acá la bilis como se ve, bastante espesa, ¿no es cierto? De tipo barro biliar, abundante. Por lo tanto, hay un aumento de la presión intraluminal. Miren cómo se ve la pared vesicular, se ve bastante engrosada. Ahí está, miren el tamaño de la vesícula transversal, mayor a 5 centímetros, ¿ya? 56 milímetros. Todo el contenido denso, ¿no es cierto?, de barro biliar. Los cálculos se miden con la sombra acústica. La pared como está, aumentada de tamaño, de 6 milímetros, ¿no es cierto? Barro biliar. ¿Cómo está la señal color? Hay hiperemia, ¿no es cierto?, el estudio de color. Miren, allá también. El barro. Y miren acá se lograron mover esos cálculos, pero al cambiar de posición el paciente, vemos que hay un cálculo que está impactado ahí en la región del infundíbulo, a nivel en un lugar muy estrecho, ¿ya? Y ese es que está generando todo el factor obstructivo, y de tal forma que se genera un paro biliar por éstasis, ¿ya? Por estancamiento. Entonces, ¿cuál sería su conclusión acá? ¿Cuál sería la conclusión, chiquillos? ¿Qué patología es asociada? Colecistitis liriásica. Muy bien, colecistitis litiásica aguda. Acuérdense que también hay crónica. Aguda, aumentada de tamaño. Crónica, bien atrofiada, disminuida de tamaño. Pero es una colecistitis aguda litiásica. ¿Ya? Bien, con eso terminamos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Ya, listo, nos vemos entonces. Vaya bien.